Es decir, una casa encantada es un lugar, porque la gente encantada tiene que ser una casa, no pueden ser unas ruinas, puede ser cualquier lugar en el que se producen un conjunto de fenómenos que luego estableceríamos cuál puede ser su origen. En una casa encantada puede haber fenómenos acústicos, los primeros que vamos a hablar. Los acústicos son aquella gente que dice que en su casa se oyen ruidos, se oyen, por ejemplo, imaginaros que oyen, se abre un cajón, pero que ellos están viendo el cajón y el cajón no se abre. Sin embargo, ellos están oyendo el sonido del cajón como si se estuviera abriendo. Eso se llama en parapsicología mimofonías, es decir, es la imitación de un sonido que tú lo percibes como que se está produciendo, pero que tus propios ojos están viendo de que no se está produciendo. Eso sería una mimofonía dentro de los acústicos. Luego tenemos los fenómenos ópticos, como pueden ser bolas de luz, como te diría yo, como nubecillas que se forman, como incluso personajes que se pueden aparecer, serían las apariciones o los fantasmas. Deciros algo muy curioso que se me ha olvidado. Acústicos, hay un fenómeno que nosotros hemos tenido ya un par de casos en los que oyen como si se cayeran canicas por las escaleras. Es un sonido de bolitas de cristal que lo oyen perfectamente. Os lo digo esto por si acaso alguien que nos escucha ha tenido este fenómeno. Es un fenómeno que se incluye dentro de Encantadas. Luego tenemos otros fenómenos, reportes. Son esa gente que nos reporta de que en su casa aparecen y desaparecen cosas y que si desaparecen luego aparecen en lugares diferentes. Puede ser incluso que desaparezcan cosas y que no vuelvan a aparecer. Eso se llaman aportes. Luego tenemos olfativos, olores y de tacto. La gente que huele de repente a la pipa del abuelo, a la colonia que utilizaba alguien de la familia, el sentir como un beso suave en la cara o que les tocan un brazo. Y luego hay un fenómeno muy curioso, es muy raro, pero hay muchísimos casos documentados de que han ocurrido, que son los fuegos espontáneos. Es decir, esos acontecimientos en los que de repente ves pues que se incendia algo sin que tú hayas aproximado un agente calórico. Puede ser incluso un trozo de pan, cosas que son teóricamente incombustibles, pero pueden llegar a emanar llamas y fuego espontáneo. El fuego espontáneo, y que sabemos todos, es el de personas que entran en combustión, pero puede darse en las casas encantadas también fenómenos de combustión de cosas. Puede ser de ropa, puede ser de muchísimas cosas. Así que una vez que os he hecho ese programa, digamos, de lo que puede ocurrir en una casa encantada, pues si tenéis ya me habéis preguntado digamos que cuáles son experiencias nuestras. Bueno, pues experiencias nuestras hay muchísimas, que en todo el archivo que yo tengo, las casas con fenómenos, te podría decir que son el 80% de gente que nos llama es porque tiene problemas en su casa, porque ocurren cosas en su casa. O que lo que ellos dicen y justifican como que ocurren esas cosas porque están causadas
por fallecidos sean realmente los causantes de ese fenómeno. No olvidemos que muchos de los fenómenos que antes os he contado pueden ajustarse perfectamente a los poltergeist, que sabéis que son fenómenos causados por una persona viva y en estado de conflicto o de estrés. De Claro, esos eso casos, pues hemos tenido. Yo no sé si queréis hacerme alguna otra pregunta antes de que yo continúe. sí, sí, te quería comentar de lo que has dicho. Precisamente eso, que muchas de las cosas que has comentado, como por ejemplo los aportes, que yo los calificaba un poquito dentro del Portergate. Por eso es la diferenciación. Luego quería comentarte que curiosamente lo que has dicho de las canicas es una experiencia que nosotros tuvimos y la tuvimos hace ya varios años con otro grupo amigo, con Objetivo Paranormal, y era en el Hospital San Carlos. Y entonces precisamente tuvimos una experiencia, digamos, porque estaba con el aparatito el Report, que ya lo he contado aquí en el programa. Sí. Y entonces, digamos que se escuchó en un momento dado como una serie de canicas cayendo al suelo y a partir de ahí Sí. completamente el ambiente cambió. Cambió, o sea, de un ambiente, digamos, amigable, porque en teoría estábamos conectando con la famosa niña de allí, del Hospital San Carlos, y a partir de ahí, digamos que el ambiente se enfrió un montón y cambió, es como si se cortara y empezó ya el mal rollo. Y curiosamente empezó con ese sonido de las canicas. Bueno, verás, yo no te quiero desanimar, pero también te digo que los muertos no suelen hacer ese ruido del ruido de canicas. Yo te digo que de todos estos fenómenos que os he contado, los ruidos acústicos de cajones que se abren y se cierran, de una campana que pueda sonar, todo eso no suele ser nunca fenómenos. Yo siempre explico y aún no me creerá, eso me da igual. Yo cuento mis experiencias y los conocimientos que yo tengo sobre el tema. Los muertos, cuando producen menos muy tenues, es decir, sensaciones como tú bien dices de frío, pero no olvides una cosa, cuando como puede ser el de las canicas, energético producido, puede perfectamente ese descenso de temperatura para que tú oigas un sonido de unas canicas implica que, por eso es un fenómeno paranormal, no se produce, pero que no implica un intercambio energético en el ambiente. Energía calórica, digamos, para fenómenos, pues no lo sabemos. No sabemos a poltergeist como hay personas que solamente porque estén en estado de estrés puedan producir a su alrededor unos fenómenos tan impresionantes. Y sin embargo, los fallecidos, entendernos, su presencia, no olvidemos que un muerto no tiene un cuerpo, por lo tanto, no tiene ya un cuerpo energético. Sí, parece que se entrecorta un poquito. No tiene el tacto como lo podemos tener nosotros y por... Sí, No, que digo que es se te que os he dejado entrecorta, de pero oír. vamos, es bastante interesante lo que estás diciendo. Hay un pequeño problema ahí que se corta un poquito, pero espero que por lo menos lo estén oyendo bien en el programa. A ver, si no, que nos digan algo. Que nos digan en comentarios que qué tal escuchan a Sol. Pero o vamos, a nosotros, que a lo mejor nosotros también estamos entrecortados. Pero vamos, es súper interesante lo que estás contando. Sí, 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 totalmente. Oye, ¿teníais que hacerme alguna pregunta sobre este tema? Yo te quiero hacer una pregunta, Sol, porque resulta que aquí lo hemos debatido muchas veces en el grupo y a mí me gustaría saber, según tu experiencia, tu opinión. Vamos a ver, resulta que cuando toca ir a una vivienda particular que está habitada, ¿no? En muchas ocasiones, tú lo explicas muy bien en tus conferencias, en muchas ocasiones tenemos el problema de que la familia no te da toda la información necesaria. Entonces, mi pregunta es, ¿cabe la posibilidad, según tu criterio,
de que una familia esté viviendo fenómenos extraños sin haber una vinculación espiritual, es decir, sin que haya un espíritu vinculado a esa familia? No, no, vamos a ver, es que lo que yo te quiero decir, encantada, puede haber fenómenos causados por una persona del más allá, pero esos fenómenos tan espectaculares suelen estar causados siempre por personas vivas, en estado de estrés. Realmente, la gente cuando nos llama y nos cuenta sus angustias y nos cuenta lo que ha pasado, pero nunca nos cuenta cuál es el origen de todo el tema. A ver, en una casa, porque haya no implica que tenga que quedarse un muerto en la casa. Es decir, nosotros cuando morimos dejamos aquí el cuerpo físico que se entierra o se quema y nosotros debemos quedarnos en la casa, si ha sido nuestra, pero no hacemos, no queremos fastidiar a nadie. Eso es un poco, es una superstición. Es decir, puedes tener tus problemas de quererte ir hacia el otro lado definitivamente por alguna causa, puedes llamar la atención con pequeños fenómenos, pero suelen ser muy pequeñitos. Es decir, ¿sabes lo que cuando nosotros vamos a una casa que nos ha pasado? Estoy pensando concreto. Vamos a ver, él, el que nos llamó, estaba muy mal psicológicamente, pero mal te hablo de necesitar un psiquiatra por problemas personales que él tenía. Entonces, los fenómenos que él causaba, que eran pues que se abrían las puertas de los armarios de la cocina o cosas de ese tipo, pues cuando nosotros se lo explicamos de que además Paloma y Aldo fueron y no había nadie del otro lado allí. Sin embargo, cuando nosotros le explicamos lo que era un poltergeist, él lo negó en rotundo. Tanto es así que nos ha seguido llamando diciendo que los fenómenos siguen. Nosotros le hemos recomendado a la mujer que lo llevara a un especialista, porque mientras él no resuelva los problemas que tiene dentro, difícilmente los fenómenos van a desaparecer. Pero no había nadie del otro lado. Entonces, os digo, la gente no siempre admite nuestro asesoramiento porque tiene ideas fijas y sobre todo porque antes de que lleguemos nosotros han acudido a otras personas de otros ámbitos que les han dicho lo que ellos querían oír y siguen sin solucionar el problema personal y seguirán produciéndose los fenómenos. Muchísimas gracias. Y continuamos con Sol, yo sé que tenemos todos muchísimas dudas que queremos acapararla. Y bueno, yo te quería hacer ahora una pregunta. Ahora le voy a dejar también que pregunten mis compañeros, que estoy seguro que también tienen alguna duda. Sol, vosotros desde el grupo EPTA habéis tenido la oportunidad en todos estos años de conseguir captar, y no digo en fotografía, sino en vídeo, lo que llamamos un espectro o un fantasma. ¿Habéis conseguido alguna visualización grabada en vídeo? Sí, este del baúl del... Es decir, eso Piedi lo grabó perfectamente y lo tenemos, que me parece que salió ya en el programa de Iker. Es decir, la materialización de un objeto que cayó de un donde no había, por supuesto, ningún agujero y que cayó encima de una mesa y rebotó. Y es porque ella estaba filmando un fenómeno muy curioso. Ya sabéis que el baúl del monje era una almoneda donde había gente daba muebles y objetos para ser vendidos a acto de una comisión, ¿no? Y entonces, ese día que fuimos, resulta que uno de los laterales de una cama que tenían ellos en un armario se desplazó y se atravesó en el dintel de una de las puertas del fondo del baúl del monje. Entonces, cuando nosotros íbamos por el pasillo y vimos a través el madero, pues enseguida acudió para grabar el madero. Resulta que detrás del madero, una habitación se produjo en el fondo. Entonces, esta vez que hemos podido grabar algo que los esperas, muy poco el efecto, y allí grabamos cosas que ya habían pasado muchísimas, pero produciéndose, como tú bien dices, es el único documento que tenemos. Nos quedamos convencidos de que, vamos a ver, que el caso ese del baúl del monje
era de libro. Es decir, todo lo que los libros de parapsicología y los tratados de parapsicología nos habían enseñado y nos habían explicado y nos habían, digamos, perfectamente descrito, pues ocurría en esa tienda. Así que sí, es que un fenómeno, bueno, Claro, no te digo más que lo llevamos las imágenes a balística para que nos dijeran, porque claro, cayó a tal velocidad que parecía enteramente como un tiro. Luego nos dimos cuenta que había sido un abrepuros que se había materializado, había caído encima de una mesa de cristal que tenía unas barras, cuartos de baño de estos de metal plateado, y claro, habían rebotado todo. Bueno, pues balística dijo que aquello era imposible, que, vamos a ver, nadie tirando, aunque hubiera habido, imagínate, una persona en el techo tirando eso, podía haber ganado esa velocidad con la que cayó el cacharro para poder rebotar y lo calcularon perfectamente la velocidad a la que había caído. sí, allí en el baúl del monje pasaron muchas cosas. También os pasó algo con una cabeza de una muñeca, ¿no? Quiero recordar. Ay, bueno, esa era mi favorita. Verás, era como os digo, una almoneda, pero no, es decir, lo que pasa es que un día apareció la cabeza solo de una muñeca de esas de pequeñita, ¿eh? Es decir, me cabía en la palma de la mano. Y era una muñeca que tenía todo el pelo quemado y dentro de la cabeza tenía como 2 trozos. Era una cosa muy rarita. Entonces, esa cabeza lo mismo aparecía y desaparecía, y entonces, claro, en los vídeos que grababa Piedi, yo estoy siempre diciendo: "Ahí va, que está aquí la cabeza", porque es que, claro, nos la encontrábamos en los sitios más absurdos cuando menos mal que como Piedi filma todo, rebobinaba y sabíamos dónde estaban los objetos que luego se movían, ¿me entiendes? Es decir, podíamos comprobar que si esa cabeza estaba en una de las salitas 2 minutos antes, ninguno, porque vamos a ver, nosotros no vamos a hacer no vamos a hacer fraude, es absurdo y ridículo, ¿no? Entonces nos encontrábamos con la cabeza famosa, pero fenómenos más gordos que la cabeza ocurrían allí. Allí desapareció como una estatua de un carnero que tenía muy mala pinta, por cierto, era de barro y la habían llevado y, bueno, esa se paseaba por toda la habitación. Tanto es así que el dueño y la dueña se hartaron del carnero y lo tiraron al contenedor de la basura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llegaron a la mañana siguiente y abrieron con llave, se encontraron al carnero en el pasillo. Ya imagínate los gritos, entiéndeme, pues tremendo, fue horroroso el tema. Un buen día desapareció ese carnero, que ya te digo que tendría cerca de 1 metro de alto, es decir, que no era una cosita pequeña, y nunca más apareció. No sabemos dónde habrá vuelto a aparecer la cabeza, vamos, esa especie de estatua del carnero, ¿no? No lo sé. Pero allí ocurrían fenómenos muy, muy raros. Pero bueno, aquello se diagnosticó perfectamente. El que tenía alquilado el baúl del monje era una persona que ya había producido fenómenos de poltergeist en su trabajo, en una reunión que seguimos el testimonio de esas personas, y estaba claro que, además, nosotros cuando íbamos los miércoles, porque estuvimos casi 6 meses allí, todos los miércoles íbamos, ya sabíamos que si le ponemos nervioso se producían muchísimos más fenómenos. Así que todas esas cosas se han comprobado. Ahora, ¿cómo se producían los fenómenos? Pues es un fenómeno paranormal. Si es que hay muchísimos fenómenos que todavía existen como paranormales y que no sabemos cómo se producen. Claro. La Claro, investigación. así es. Mira, tenemos una pregunta, la voy a volver a poner aquí, ¿vale? Es de Sara Hidalgo y, bueno, te pregunta lo siguiente, pregunta para la invitada. En un sitio con fenómenos paranormales, ¿intentas ponerte en contacto con ese o esos entes y no se manifiesta con psicofonías? ¿Cómo les podemos obligar a comunicarse? A ver, pregunta para la invitada, en un sitio donde hay fenómenos, es que como te oigo no sé bien. Me pregunta esa señora si en los sitios donde hay fenómenos de estos, en contacto con ese o esos. No. Lo que hacemos siempre cuando vamos a un sitio donde ocurren fenómenos es que una de las mediciones pertinentes físicas, Aldo
intenten a ver si hay alguien que esté en contacto con nosotros. Y en los casos de poltergeist nunca hay nadie. Es decir, por eso Claro. sabemos que tanto la teoría de la parapsicología como la experiencia nuestra es que los poltergeist nunca están causados por alguien del más allá. Siempre es una persona viva en estado de estrés y que normalmente está por los fenómenos. Claro. Y a mí me gustaría, No hay a lo mejor... lugar, lo intentamos, pero Paloma y yo tienen la capacidad suficiente para saber si cuando entran en un sitio hay alguien del otro o no. ¿Entiendes? Entonces, si no hay nadie del otro lado, intentan ponerse en situación y no conectan con nadie, eso quiere decir que tienen que ir directamente a la justificación de poltergeist. Claro. A mí me gustaría, a lo mejor ahora me das una pequeña colleja, porque estuvimos hablando, recuerdo, Sol, cuando coincidimos en Consuegra, que estuvimos hablando de todos Sí, estos temas. Yo recuerdo muy bien que sí. siempre, además lo he escuchado en tus charlas, siempre has sostenido que es muy complicado, ¿no?, que un fantasma, una entidad, se presente a una persona que no es conocida, es decir, que no está vinculada familiarmente. Sin embargo, te voy a hacer una pregunta. Tú conoces también, como yo, que a mí me encanta la historia del fantasma de Madame V. Ese monje se aparecía a una persona totalmente desconocida. ¿Para ti cabe esa Perdona, posibilidad? perdona. Escucha. Perdona, ¿es el monje de Le Prieuré? No sé a qué monje te has referido. El El monje sonido. el ¿A qué fantasma del refieres? Madame V me refiero al famoso fantasma que se presentó a esa mujer de la alta sociedad que tenía el seudónimo de Madame V y que vivía en un caserío muy grande en Por Francia. eso, pero no, vamos a ver. Sí, ya sé a qué te refieres. Es el fantasma de Le Prieuré. Lo que pasa es que en el informe se dice la persona V, pero yo tengo el informe auténtico en el que se ve, vamos, se sabe el nombre de la gente y esto. Vamos a ver, ese es un fantasma distinto, es un fantasma del lugar y es un fantasma que como ellos vivían en ese castillo, este pobre hombre, acuérdate, porque ahí está todo digamos, el dossier de este caso, que yo tengo fotos incluso que se hicieron de este fantasma. Este fantasma era un antiguo monje que había vivido allí en ese castillo y que tenía un sentimiento de culpa tremebundo, de responsabilidad, porque él había tenido a alguien allí, como digamos, encerrado o encarcelado, al que no le había dado agua ni nada y lo había dejado ir. Entonces este hombre se pasaba por el pero siempre llorando, siempre gimiendo, siempre diciendo qué desgraciado soy, he dado contra Dios, es decir, siempre todo su actitud, no en absoluto con los dueños a ver si me entiendes, además te diría que no hacía caso, él iba por los pasillos y se atravesaba las paredes, que yo tengo una foto en la que se está atravesando una pared, pero era porque él no se encontraba preparado para irse al otro lado por el sentimiento de culpa que tenían. Lo que pasa es que ese caso de V, como tú lo llamas, es de hace muchísimos años y no se investigaban las cosas como se investigan ahora. Si nosotros hubiéramos tenido esa posibilidad, hubiéramos con él a través de la mediunidad o de la evidencia de Paloma y podido ayudarle para que su que fue testigo. ¿Se ha quedado pillado? Se ha quedado. Hijo se lo encuentra por un pasillo y le quiere tocar. Y entonces él dice, no, no me toques, pero él metió la mano dentro de la imagen del fantasma. Y entonces quemó la mano como si hubiera sido de nieve carbónica. ¿Sabes? El efecto que se quedó. Pero ¿por qué es que Cristo cuando se aparece a los discípulos les dice, no me toquéis que todavía no he subido al Padre? ¿Os acordáis de eso Sí, que recoge el nuevo? Por sí. posición energética de una vibración más alta. Entonces, podemos tocarles, no es que por tocarles, pero no ven que a nosotros, a nuestro cuerpo, puede afectar Qué que ellos lástima tienen. Y la entonces por conexión. eso te dicen que no les toca. Ujú. Chico no hizo caso
y tuvo unas quemaduras, bueno, no graves. Muchas gracias por la contestación. Es que se oye muy entrecortado, esperemos que... Es la nieve carbónica. Yo no sé si perfectamente de la historia de la parapsicología. Estamos teniendo muchos problemas con la conexión. Perdónanos, Sol, si te cortamos muchas veces las respuestas, pero es que no sabemos qué es lo que ocurre exactamente. Esperemos que todos los oyentes y todos los que nos están viendo Parece que hay otra pregunta, puedan ¿no? más o menos tener la conversación fluida. Pregunta, ¿a una sensitiva puede provocar No lo sé. Yo estoy leyendo aquí, pregunta, ¿una sensitiva puede provocar fenómenos? Poltergeist, ¿Es eso? sí. 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 Fenómenos poltergeist se refiere, Sol. Belén, Ya no sé ni dónde estoy. es que no os oigo ahora. Ahora sí. Hay algún problema con la conexión, por eso... ¿Nos oyes ahora, Sol? Bueno, la primera frase es esa, de que si un sensitivo puede provocar fenómenos. Vamos a ver, para provocar fenómenos puede ser cualquier persona, como os he dicho, en esta Ay, qué lástima. una investigación, un poltergeist, en el fondo están utilizando el propio organismo como una terapia automática para evitar la somatización. Tú sabes que cuando nosotros seres mortales tenemos algún problema, lo somatizamos inmediatamente, entonces tenemos dolor de cabeza, insomnio, dolor de estómago, es decir, tenemos problemas porque somatizamos nuestros problemas, nuestras inquietudes y nuestros miedos. Es echar fuera esa acumulación de tensión y de, digamos, que lo tienen en exceso, entonces los americanos dicen que en el fondo para ellos la provocación de estos fenómenos es una terapia. Se curan el organismo y evitan la somatización. Yo no sé si eso contestará. Los sensitivos, normalmente, yo a Aldo nunca provocar fenómenos más allá de su propia mediumnidad, que para mí ya es un fenómeno muy importante. Para yo he estado con ella en alguna misión y se funden algunas de las bombillas, pero quizá porque tiene exceso de energía o porque tiene esa capacidad, pero fenómenos así como un poltergeist o crear fantasmas, nunca, nunca. Un sensitivo no provoca eso. Teníamos otra pregunta de Mónica. A ver. ¿Podrías contar la primera vez que viste una entidad y qué sentiste? Gracias, soy muy fan de Dison y besos a Omega 4, soy muy grande. Muchas gracias, Mónica. ¿Qué es lo que es? Es que no lo... ¿Podrías contar la primera vez que vistes el qué? La pregunta dice, ¿Que ¿podrías contar la primera vez que viste una entidad y qué sentiste? Una entidad. Yo no tengo ninguna capacidad de ver entidades. Es decir, Claro. que yo no soy sensitiva. Pero vamos a ver, lo que yo siempre me impresiona es que, vamos a ver, Paloma, cuando hay algo en algún sitio, lo ve, vamos a ver, ya sabéis que no lo ve con los ojos, lo ve con aquí en la frente. ¿eh? Toda su videncia siempre pasa por el cerebro, no por los ojos. Entonces, digamos que yo no soy capaz de, ojalá tuviera esa capacidad, no la tengo. Pero también aquí quiero hacer un paréntesis. Para ser investigadora no necesitas ser sensitiva, porque es lo mismo que un médico que te cura una enfermedad sin tenerla que pasar. ¿Entendéis el tema? Es decir, que hay gente que conoce muy bien la parapsicología y que tiene mucha experiencia en estos temas y que además está formada en estos temas, y otras como Aldo y como son los capaces de poder ver. Yo no soy capaz de ver, pero tengo una suerte, que es que cuando Paloma y Aldo contactan con alguien y lo traen, digamos, a nuestro nivel, ni ellos lo ven siempre con la cabeza,
y yo no lo veo físicamente, pero puedo entablar la conversación con él. Entonces, para mí es un placer de dioses el poder contactar con alguien que está en el otro lado y que me está contando su situación, aunque yo no Claro. lo veo. Lo está viendo Paloma y Aldo, que nos lo describe. Paloma no, Aldo habla por él, con un lenguaje en función de las características del personaje. Si es un personaje del siglo XVIII, pues te hablará en un castellano retórico, florido, ¿entiendes? O si es de otra época, ¿entiendes? Ujú. Pero yo tengo la suerte de que aunque yo no sea capaz de ver, a través de Paloma y de Aldo, me está permitido contactar con esta gente. Pues la verdad es que sí, un verdadero privilegio. A ver, otra pregunta de Belén. Dice, ¿alguna ¿Alguna vez vez os os habéis... habéis llevado al grupo un, no sé el Ente a qué? casa, un ente a un casa? fantasma a Un casa se fantasma. refiere, Sol. No, no, no. Vamos a ver, eso es otra superchería absurda. Ni se lleva muertos a su casa ni en la chepa. Los muertos se quedan donde están. Es lo Vamos a que yo ver. digo. Sí, sí. Vamos a ver, que eso, por favor, es que eso es una superstición. Es decir, bueno, perdona, una superstición y la creencia de mucha gente sin formación que opina alegremente de estas cosas sin conocerlas. Porque yo he conocido que ella va a un cementerio y que ella va a un... Vamos a ver, Paloma dice que no va a los tanatorios porque en un tanatorio las mentes. Entonces, puede haber algunos, no todos, algunos de los muertitos, como ella los llama, que estén por allí pululando para cotillear, porque nos divierte mucho ver cómo nuestros seres queridos han reaccionado con nuestra muerte, quién va a ir a nuestro funeral. Hay gente que esté muerta, ¿eh? Eso no es tampoco lo normal, pero puede ocurrir. Te quiero decir que olvidarse de que nadie se lleva a nadie muerto encima. Pues anda, que nosotros teníamos la casa llena de gente, Claro. con toda la gente que hemos contactado. No, 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 no. La gente está donde está. El señor que ha sido dueño de esa casa y tiene la querencia a su casa, estará en su casa. La persona que se aparece por algún sitio, por alguna razón. Es un asesino porque, bueno, o asesinado. Nosotros hemos tenido asesinos, asesinados, hospitales. Bueno, es que tenemos una panoplia de variantes muy, muy tremenda. Y en ningún caso, ni Paloma ni Aldo, que tienen más facilidad para contactar con ellos, jamás se llevan nadie a casa. Y yo, que no pincho ni corto en esto, a ver por qué el pobre ser desgraciado va a venir conmigo, si no le veo ni nada, ¿entiendes? No, eso es una superstición. Lo de la chepa, yo me acuerdo que en algunas culturas hay, ¿no? De que te los llevas en la chepa o que tengo a un muerto en la chepa, pero bueno, ¿qué chepa? Pero si tienen un cuerpo energético mucho mejor que el nuestro, ¿para qué van a querer nuestro cuerpo? Dios mío de mi vida. Pero si el cuerpo nuestro es asquerosito, ¿sabes lo que digo? Es muy elemental. Está preparado para en el medio en el que nos movemos, pero una vez que vamos al otro lado se nos da un cuerpo, otro cuerpo, de otra energía, dice, que por eso no entra dentro de nuestro campo visual, que sabéis que es pobrísimo, y entonces, pero que ellos no necesitan ni nuestra energía, porque esa es otra creencia, es que nos chupan la energía. Pero vamos a ver, ¿para qué va a querer un espíritu que tiene un cuerpo energético de una vibración más alta, más perfecta? Va a querer nuestra porquería. ¿Entiendes? Es decir, es que eso no es verdad, no es verdad. Curioso. Y entonces, Sol, te pregunto yo, ¿por qué hay tantas veces que se descargan las cámaras, que se descargan las pilas, que, Así, digamos, así, sí. Pero ¿sabes por qué? ¿Cuál es ese proceso? Veréis, a nosotros nos pasa continuamente. A mí la máquina de fotos tengo que llevar siempre, ¿sabes? La carga, o si eran de las antiguas, de las pilitas, porque se me quedaban a cero. Pero eso es porque parece ser que ellos, para entrar dentro de nuestro campo visual, que les cuesta mucho, porque tienen que bajar su vibración, y eso no es fácil, digamos, acuden a la energía
puede ser la calórica, la del medio ambiente de nosotros en el que nos movemos, que es mucho más caliente, para, ¿cómo te diría yo?, energía y poder entrar dentro de nuestro campo visual. Pero en ningún caso porque quieran hacernos daño o porque quieran, yo qué sé, es absurdo. Es decir, ahora, hay veces que nosotros hemos notado las cámaras, el flash de la pobre Pieri tiene que estarlo cargando, si sobre todo son investigaciones largas, tiene que cargarlos, y luego ese es el frío que también se dice que se nota antes de ver el fantasma. Yo te Hemogénesis. digo, no es que veas el fantasma de miedo y tengas frío, es que tienes primero el frío y luego ves el fantasma. El proceso es ese, que se cree. Sí, es como una especie de tarjeta de visita, esa termogénesis, ese frío extremo, antes de esa visualización, Sí, efectivamente. sí. Tenemos otra Pero, pregunta. pero ojo, una cosa, puedes sentir ese frío y luego él no tener la capacidad para hacerse ver. Es decir, Sí, lo efectivamente. intentan a veces, siempre lo consiguen. Les cuesta Sí, mucho entrar dentro de nuestro campo visual. sí, eso sí que además la gente que experimentamos suele ocurrir que notamos esas bajadas extremas de temperatura y luego pues parece que no pasa de ahí, es cierto. Tenemos otra pregunta, dice, mediante métodos como la ouija o el vaso, ¿puedes atraer espíritus y que se queden en ese lugar? Mediante métodos como la ouija, el vaso, puedes, perdona, es que no leo la segunda parte, a ver si me la puedes decir Pero, tú. mediante métodos como la ouija Me o el pregunto, vaso, ¿puedes atraer espíritus y que se queden en ese lugar? no, No, ¿verdad? no, vamos a ver, que no en todas partes viven espíritus, porque esa es otra tontería, es decir, muchas veces nos llaman y dicen, sí, bueno, es que aquí en esta casa ha muerto mucha gente. Vamos a ver, cuando yo era pequeña, la gente no se llevaba a los tanatorios, morían en casa de mi abuela, vamos. Es decir, era impensable llevarles a otro sitio a una persona de la familia, moría, se quedaba en casa. Te quiero decir que el hecho de que mueran en la casa no tiene por qué en absoluto quedarse esa persona en la casa. Lo normal es que cuando morimos nos vamos al otro lado, que es mucho mejor que esto. Es decir, a no ser que tenga ese muerto alguna razón para quedarse un tiempo, que eso es lo que nosotros a veces investigamos. Entonces, la ouija, yo nunca, nunca recomiendo que se haga la ouija. Y veréis, la ouija es un fenómeno paranormal también. El vasito se mueve. Hay muchas teorías, por supuesto. Hay la teoría espiritista, que naturalmente es la más, digamos, generalizada, es que son los espíritus los que mueven el vasito. Vamos a ver, hay que pensar que si yo no recomiendo la ouija, es porque la ouija puede impacto emocional. Personas inmaduras que hagan una ouija tremendas. ¿Por qué? Porque preguntan lo que no deben de preguntar. ¿Eres el demonio? Y fíjate que le dice que sí. La ouija tiene un índice de mentira de hasta 80% la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no suele... A ver, alguna vez puede un muerto utilizar la ouija, pero entonces la utiliza sensatamente. Y entonces el investigador que utiliza la ouija va a jugar y a preguntar estupideces, sino va a preguntar datos concretos que necesita para su investigación. Nosotros, te lo digo porque lo hemos intentado en algunas ocasiones, casi nunca la ouija nos ha dado información que nos haya ayudado. Es decir, la mayoría de las veces, solamente en un caso que me estoy acordando, que tampoco nos dio toda la información, pero sí nos dijo 3 palabras que luego nosotros tiramos el ovillo. Pero es sensato, que vamos buscando la verdad. Es una actitud ante la ouija de positividad. Entonces, si unos niños empiezan a jugar con una ouija y empiezan a preguntar cosas sobre Satán, qué día me voy a morir, tal, y la ouija empieza a contestar, y si hay error en esos, mira, yo siempre me acuerdo del padre Pilón, que como sabéis, claro, él tenía una experiencia muchísimo mayor en aquella época que podía tener yo, y me decía Sol, yo hablo con, ¿te acuerdas? López Ibor, todos estos psiquiatras famosísimos en Madrid, y decían que tenían gran parte de enfermos recluidos por haber hecho una ouija. La ouija no te produce locura,
es tú mismo, que eres un consciente, un impuro, que al enfrentar con un fenómeno, el de la Ouija, puede trastornarte y mucho. Entonces, yo nunca recomiendo que la gente, por supuesto, juegue con la Ouija, porque se pueden liar muchas cosas. Hay veces que se llaman fenómenos concomitantes en una Ouija, y es que a veces cuando se hace una Ouija ocurren alrededor de los que están haciendo la Ouija fenómenos tipo poltergeist, pues que un cuchillo se salga de la cocina, que un grifo se abra, que una luz se apague, ¿entendéis? Que un bastalle, como me estoy acordando. Es decir, yo no lo recomiendo. Y nosotros, las veces que nosotros ya es que no utilizamos la Ouija, al principio lo utilizábamos algunas veces y nos dimos cuenta de que no era fehaciente. Es decir, no nos era excesivamente. Y mira que nosotros íbamos siempre, como te digo, a preguntar cosas muy, muy concretas y que nos ayudaran en la investigación. Yo estoy de acuerdo completamente.